explicado y entonces se les dice, por favor, con el tema que ya se les explicó, con la información que ya se les dio, realicen o redacten un texto breve. En su cuaderno, en su computadora, en la hoja que tienen al frente, donde sea, pero háganlo. Y tienen 10 minutos. Ok. Lo primero que hace el 95% de personas, si no es que el 97% o el 98%, casi, casi la totalidad en general, en todos estos años, cada vez que lo hago, quizá una o dos veces he visto a una o dos personas hacerlo diferente. Por lo general, las personas toman su cuaderno, toman su lapicero, toman su lápiz y comienzan a escribir sin mediar más, sin pensar en nada, simplemente toman la hoja en blanco y escriben. Y al final, 2, 3 minutos después, la situación es genérica. Allí los ve uno corrigiendo, borrando, colocando corrector, revisando qué hicieron, quitando la hoja y escribiendo otra vez a partir de cero. Porque en la mayoría de casos, si no es que en la totalidad de casos, cuando escribimos no estamos acostumbrados o no estamos acostumbradas a planificar cómo lo vamos a hacer. Nada más alejado del requerimiento cuando se escribe con método. Cuando escribimos con método, lo primero es planificar. Por eso entonces siempre les voy a hacer esta salvedad. Por favor, cuando tengan que escribir, y no digo escritura inmediata, como contestar un mensaje de texto o qué sé yo, o un chat o algo por el estilo, sino cuando sea el momento de escribir un documento académico, un documento legal o un documento profesional, la parte de la escritura propiamente dicha se queda hasta el final. Cuando hacemos cuando elaboramos un documento, redactarlo siempre es el último paso. Siempre es el último paso porque, primero, necesitamos tener toda la información que vamos a utilizar a mano. Y segundo, si comenzamos a escribir sin un plan, en realidad podemos estar haciendo un esfuerzo de más, primero, y segundo, trabajando en algo que después no nos va a servir. Entonces, por favor, siempre, siempre, siempre que escribamos con fines académicos o profesionales, redactar es lo último. ¿Por qué es lo último? Tiene relación con aquello que les decía yo al principio o en las clases anteriores. Cuando, cuando hacemos un documento escrito, en realidad el mensaje que estamos enviando no es el texto. El texto solo es únicamente la forma en la que estamos visibilizando el mensaje. Nuestro mensaje siempre es abstracto y debemos aterrizarlo o hacerlo tangible por medio del canal elegido y el código elegido. Cuando nuestro canal es escrito, entonces solo estamos visibilizando el mensaje que estamos enviando. Por ende, entonces también debemos dejarlo hasta el final y planificarlo muy bien para que las palabras que utilicemos efectivamente respondan a lo que queremos decir, a lo que queremos que el receptor comprenda o entienda al momento de recibir la información. Volvamos acá a la presentación. Esta parte se llama el hilo de la escritura porque en realidad escribir no es muy lejano a tejer o a confeccionar. Cuando hablamos de redacción, por lo general, cuando hablamos de documentos escritos, por lo general, las dos palabras más comunes son texto y redactar. Texto como producto y redactar como acción. Un texto o el texto tiene su origen en una palabra latina, en una palabra que viene del latín, el idioma que hizo famoso el Imperio Romano, del cual ya hablamos hace algunas semanas, que es la palabra textus, que significa tejido. Y por el otro lado, la acción redactar también viene del latín del verbo redactum, que significa poner en orden. Cuando escribimos, en realidad, em, cuando escribimos, en realidad, lo que hacemos es eso, poner en orden nuestras ideas, poner en orden nuestras ideas y poner en orden también los mensajes que vamos a transmitir y confeccionarlos en una especie de tejido de palabras que nos va a servir para transmitir la información que estamos
buscando. Sigamos avanzando. Entonces, si hablamos del proceso de la comunicación, estamos ubicados en la parte media. No estamos hablando del emisor, no estamos hablando del receptor, simplemente estamos hablando de cómo el mensaje atraviesa el canal. Y el canal, en este sentido, es el canal escrito en el cual vamos a visibilizar aquello que estamos buscando. Ok, entonces, sobre redactar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redactar? Como ya les decía hace un momento, hablamos de poner en orden las ideas. Poner en orden las ideas porque además también lo que estamos buscando es sistematizar información que hemos recabado. Por ello también es importante ver la redacción como el paso final, porque no representa otra cosa más que el proceso de sistematización de aquellas jerarquías que hemos logrado obtener a partir de la investigación o a partir de la extracción de información de diversas fuentes, como por ejemplo cuando hacíamos o cuando hacemos lectura académica. Ok, además también es importante que entiendan que este es un método que tiene como base, sobre todo, que tiene como base diferentes fuentes. Su texto lo dice claro. Se los voy a leer porque es bueno. Para que se puedan ustedes ubicar, si ustedes tienen un ejemplar de comunicación y redacción, esto lo pueden ubicar en la página 49. 49. Si lo que tienen es una copia de comunicación lingüística, esto lo van a ubicar en la página 69. ¿Qué es lo que cambia? En comunicación y redacción, este es el capítulo número 3. En comunicación lingüística, este es el capítulo número 4. Ok, vamos entonces. ¿Por qué es importante decirlo? Porque, como les decía al principio, métodos en general puede haber muchos, pero al final todos terminan siendo variaciones de una misma secuencia, sobre todo de pasos ordenados que debemos seguir a partir de la idea hasta convertirla en un texto escrito. Entonces, antes de hablar propiamente de los pasos, aquí hay algo importante. Al igual que la lectura académica, el proceso de redacción, el proceso de escritura, es también un proceso personal. Tal cual se los decía al principio, las personas cuando se les pide que escriban, por lo general, no planifican, toman su hoja, toman su cuaderno y comienzan a escribir. En algunas ocasiones funciona bien porque la persona en cuestión tiene muy ordenado lo que quiere decir. En la mayoría de casos, no. Entonces, debemos escribir, reescribir, plantearnos realmente lo que queremos decir y si no, darle vuelta, ponerle más, quitarle un poco o escribirlo todo completamente de nuevo. Eso no es malo, al contrario, mientras más filtros pasemos a un documento, más nos vamos a cerciorar de que el documento funciona como tal. Pero eso tiene mucho que ver también con el proceso propio y cómo la persona es capaz de ordenar y transmitir sus ideas en más o menos intentos. Si hay personas que pueden escribir en un solo tirón, vencer el problema o el obstáculo de la hoja en blanco y escribir en un solo bloque algo con mucha coherencia y con mucha decencia, qué bien. Pero si tenemos que escribirlo un par de veces hasta que no logramos un resultado que nos satisfaga realmente, también eso está bien. No hay ningún inconveniente. Yo lo que les muestro o que les voy a mostrarles es un método, tal cual. Cómo lo adapten ustedes al final o no, eso también es ya decisión propia. ¿A qué voy con esto? Yo les muestro los pasos y mi consejo es que sus ejercicios, porque se les requiere, los hagan conforme los pasos y que al final cuando se les pida, por ejemplo, en el examen que ustedes realicen un proceso de redacción, utilicen los pasos. Ya, pero fuera de este contexto, ustedes pueden tomar lo que les funcione, dejar fuera lo que no les funcione, toda vez al final de cuentas el resultado sea el mismo escribir
con propiedad o escribir con claridad o escribir con coherencia. Uno de los puntos clave acerca de esto es que esto que voy a mostrarles son secuencias ordenadas de pasos a seguir para poder ordenar bien un texto desde su planificación. Ya. Pero tampoco voy a negarles que en muchas ocasiones seguir todos los pasos puede resultar no complejo, no confuso más bien, sino complejo, por tiempo, por pesadez, por qué sé yo. Pero es cierto también que conforme vamos afinando esta competencia, muchos de estos pasos pueden dejar de ser pasos físicos y convertirse únicamente en procesos propios o procesos cognitivos o procesos mentales. La clave está en al final del día poder decir, ok, tengo que escribir un documento. Bueno, no solo voy a escribir lo que me salga, sino voy a ordenar un poco las ideas primero en mi cabeza, si es el caso, o en una hoja con dos, tres puntos, por ejemplo, y ya sé que a partir de esto tengo que seguir esa estructura y escribir a partir de allí. ¿Es personal? Sí. Idealmente, si ustedes sienten que tienen problema con la escritura, al menos al principio, sigan el método lo más fiel que se pueda. Claro, para los ejercicios que vamos a hacer en esta clase es necesario que lo hagan, pero para su vida cotidiana, mientras puedan, sigan por lo menos uno o dos. Les va a ayudar mucho a darle a sus documentos y sobre todo a sus formas de comunicarse mucha claridad. Mucha claridad y sobre todo también mucha brevedad. Que no se les olvide esto, por favor. La mejor redacción siempre es la que transmite mensajes de forma clara. No hay, no hay otra función de la escritura más que transmitir mensajes. Y mientras lo hacemos de forma clara, entonces lo estamos haciendo de forma eficiente. Porque un texto que no es capaz de comunicar no es un texto eficiente. Y por ende, aunque suene duro, es un texto que no funciona, que no sirve. Se los he dicho siempre, se los he dicho en otras ocasiones. Podemos esforzarnos mucho planeando un documento, planeando una locución, planeando una argumentación, planeando una campaña, y si al final, en el último paso, en el puntillazo final, no supimos comunicarla con claridad o con brevedad, al final entonces no logramos el objetivo. Y todo el esfuerzo que hicimos previo se puede quedar en nada por no saber comunicar al final. Y mucho de la efectividad de un documento, mucha de la efectividad de la escritura va a provenir de la brevedad. ¿A qué me refiero con brevedad? Vean, les voy a dar 4 claves. Me voy a centrar en la primera y después hablamos un poco del de las otras 3. Cuando hablamos de brevedad, no me estoy refiriendo propiamente a la cantidad de palabras ni al volumen tampoco de la información a colocar en un texto escrito o el volumen de información a escribir. La brevedad la da la concisión, la pequeñez o la simpleza de las ideas que estamos transmitiendo, que no es lo mismo decir escribo muy poco escribo con ideas breves. Las ideas que tratemos de transmitir, por ende, o entiéndase, los mensajes que estamos tratando de transmitir, que sean siempre muy breves. ¿De dónde o cómo vamos a darle brevedad? ¿Cómo le vamos a dar brevedad a nuestras ideas? En forma escrita, la brevedad va a venir del seguimiento de algo que se conoce como orden lógico del español. El orden lógico del español puede ser una obviedad y seguramente la vamos a recordar ahora porque
Durante toda la etapa del nivel medio se nos habló de ello. El orden lógico del español siempre es el mismo. Sujeto más verbo más predicado. Siempre. ¿Así funciona el español? Sí. ¿Podemos jugar con esta fórmula? Por supuesto que podemos, pero para buscar brevedad siempre la mantenemos. ¿Todos los idiomas funcionan de la misma manera? No. Otros idiomas, como los idiomas mayas, por ejemplo, tienen un orden lógico distinto. En los idiomas mayas el verbo está primero, es verbo más predicado más sujeto. Pero en español siempre introducimos a la persona que realiza la acción, luego mostramos la acción que realiza y luego mostramos aquello que es complementario o contextual. Entonces, si queremos transmitir mensajes breves, si queremos que nuestra redacción siempre sea breve desde lo conceptual, tratemos de asemejar o aparejar nuestros mensajes con ese orden lógico. Siempre pequeño, siempre breve, siempre muy conciso. Aquí hay otras dos claves que les voy a dejar como recordatorio. Y vean, yo sé, parecen obviedades y parecen casi puntos de sentido común. Toda oración la comenzamos con mayúscula y la finalizamos con punto, por favor. Y en toda oración en la que mostremos una acción en desarrollo, ya sea en tiempo pasado, presente o futuro, siempre utilizamos un verbo conjugado. Son dos cosas que, insisto, se nos han dicho a lo largo de todo el nivel medio hasta la saciedad. Y ahorita en este momento ustedes me pueden estar viendo como quien dice, bueno, ¿y esto era una clase de idioma español de primaria o qué? Pero se los digo porque así como si yo les muestro en este momento una oración o un texto que carece de esto y les pregunto, ¿qué está mal allí? Y la mayoría de ustedes me dice, allí le falta la mayúscula, allí no hay punto, ahí no dice nada porque no hay verbo. Les prometo que después veo los exámenes que me dan el día de las pruebas parciales y en muchos de ellos esto no está presente. Como ya lo vi, por ejemplo, en la última serie de su primer parcial, donde tenían que escribir un pequeño texto y la mayoría no tenía mayúscula, no tenía puntos, no tenía nada. Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre si lo veo y lo puedo identificar, pero después me piden que lo haga de forma orgánica y no lo hago? Mucho del problema viene de la concentración. Y yo aquí se los estoy avisando desde ya. Durante su parcial, durante su parcial y en los ejercicios que tengan ustedes que realizar de aquí en más, sean dos, sean cuatro, sean seis, esta es una clave importante que no pueden dejarme de lado. Acuérdense cuando estén escribiendo, estoy empezando esta oración o estoy empezando este texto, tengo que poner inicial mayúscula. Acabo de escribir un punto. Lo que sigue tiene que ser una mayúscula. Que no se les olvide, porque en el primer parcial no importa. En este que viene, en el segundo parcial, si no me ponen mayúsculas, les tengo que restar un punto. Si no me ponen los puntos, al final de aquello que me escriban con el orden lógico que ven arriba, les tengo que quitar un punto. No los pierdan porque se les olvidó. No los pierdan porque no se concentraron y no lo pudieron poner. Entonces, claves puntuales. Estas como tal, sí. Luego les voy a dar un par más también. Si ustedes quieren, pueden hacer un su fichero, hacer una su hojita al lado, algo pequeño, y tener estos puntos allí anotados. Siempre recuerdo colocar mayúsculas, siempre recuerdo colocar punto o punto final. Lo pueden tener ahí a la par. El día del examen no lo van a poder tener, pero por lo menos esto ya saben ustedes que sí lo van trabajando conforme van trabajando los ejercicios y lo tienen justamente allí. Entonces, los pasos del método.
Los pasos son muy sencillos. Vean, son 5 y son sencillos. Lluvia de ideas, un esquema, un bosquejo tópico, un bosquejo oracional y la fase de la redacción como tal. Ok, les explico cada uno brevemente. Si tienen alguna duda, aquí estoy viendo algunas, las voy a dejar para el final. em, si tienen alguna duda, me la pueden contar. Yo en este punto no creo que nada les genere dudas como tal, pero seguramente las dudas les van a surgir mañana que hagamos el ejemplo en vivo. Allí también, mientras yo voy trabajando, ustedes me van contando qué les genera duda. Pero por ahora nos centramos en esto. Lluvia de ideas, esquema, bosquejo tópico, bosquejo oracional y redacción. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Vean, una lluvia de ideas, que es lo primero que hacemos, no es otra cosa más que poner sobre la mesa todos los conceptos que podemos relacionar alrededor de un tema. Todo aquello que se nos viene a la mente, em, todo aquello que se nos viene a la mente cuando pensamos en el tema que vamos a desarrollar o que vamos a, sobre el cual vamos a escribir. Por eso es muy importante que la fase de la escritura del documento sea lo último que hacemos, porque para poder comenzar poniendo sobre la mesa todo lo que sabemos alrededor de, tenemos primero que dominar realmente el tema del cual vamos a hablar. Por ahí me preguntan los compañeros o sus compañeros en general, ¿una lluvia de ideas es hacer un listado de conceptos? Sí. Pero ¿y cuántos conceptos debiésemos juntar para poder decir que la lluvia de ideas está bien hecha? Aunque no hay una respuesta clara, yo siempre les aconsejo, o más que aconsejarles, siempre les doy la idea general de que una buena lluvia de ideas tiene 150, 200, 250, 300 conceptos. 300 palabras que ustedes pueden relacionar con el tema del cual buscan escribir. Y tal vez me digan ustedes, momento, ¿es mucho? No, no es mucho. Mañana que hagamos el ejemplo acá, se van a dar cuenta. Yo les cuento un caso muy breve, y después de contárselo y ustedes me ponen atención, les voy a preguntar, bueno, ahora escríbanme en el chat cuáles son los elementos que se les vienen a la mente o qué ideas se les vienen a la mente a partir de lo que les acabo de contar. Y en un ejercicio de 2 minutos podemos juntar 50 términos fácilmente. Ahora imaginen que ustedes hayan realmente hecho una investigación acerca de un tema y después traigan a colación todo lo que aprendieron. La lista debe ser muy amplia si realmente hicieron bien el proceso de investigación. Entonces, lo que buscamos al principio para comenzar a escribir es una lluvia de ideas muy bien nutrida, muy bien nutrida, que nos muestre realmente que sabemos de lo que estamos hablando. ¿Lo quieren hacer como listado? Perfecto. ¿Les funciona hacer un mapa? Por supuesto. ¿Quieren hacer un diagrama de flujo, por ejemplo, con algunos procesos o algo? Perfecto también. ¿Cómo les funcione? Lo único que debe cumplir este paso es precisamente mostrarles a ustedes todo lo que saben acerca del tema que van a desarrollar por medio del texto. Ok, tienen ustedes su lluvia de ideas. Perfecto. Pasamos entonces a la fase número 2 o al paso número 2, que es un esquema. Los esquemas habíamos hablado un poco de los esquemas o del resultado sobre todo de la lectura académica en clases anteriores. Dentro de todo lo que habíamos dicho decíamos, bueno, al final, cuando hacemos un proceso de extracción de información, o sea, cuando, cuando recabamos información, hacemos un proceso de lectura, subrayamos un documento, escribimos al lado, al final nos queda mucha información, pero nos queda información, eh,
regada que tenemos que jerarquizar primero. O sea, de los bloques informativos o de los conceptos que logramos extraer, pues hay unos que se relacionan y otros que no tantos. Idealmente los colocamos cada uno por afinidad en los bloques en los que se relacionan y luego con eso podemos desarrollar esta estructura de esquema, que no es otra cosa más que graficar columnas de contenidos que se van a ir desprendiendo de un tema central y cada una de las columnas con sus distintos niveles de profundidad, sus ideas principales o sus temas principales y aquellos que son sus subtemas y sus derivaciones. ¿Con base en qué hacemos el esquema o cómo lo hacemos? Bien, partimos siempre de nuestra lluvia de ideas. Bueno, y yo pude juntar 300 términos acerca del, acerca de la comunicación en general para escribir un pequeño documento de una página. ¿Será que vamos a utilizar los 300 términos para un documento de una página? No, probablemente no. Entonces, con base en la lluvia de ideas, podemos aislar aquello que nos sirve y marginar aquello que no nos sirve. Por eso la lluvia de ideas debe ser muy bien nutrida, debe estar muy bien desarrollada, porque nos va a permitir elegir con libertad aquello de lo que queremos escribir y aquello que no nos sirve y queremos que dejar fuera. Si después de un proceso de investigación ustedes tienen una lluvia de ideas para construir un esquema y su lluvia de ideas apenas tiene 5 términos, por ejemplo, no hay mucho de dónde escoger. Probablemente les faltó investigar un poco más, probablemente no dominan tan bien el tema que van a desarrollar. Por eso es importante, lluvia de ideas, bien nutrida, luego nos vamos al esquema donde seleccionamos lo que verdaderamente queremos que aparezca y dejamos fuera aquello que no queremos que aparezca. Hago un paréntesis acá. En su libro de comunicación y redacción, quienes lo tengan, el paso del esquema ya no aparece. Es lo que les decía hace unos minutos de cómo se puede ir adaptando y readaptando el propio método y es también a discreción propia. Aquí mismo, por ejemplo, en años previos incluía la fase del esquema y ahora la sugerencia, el texto ya no lo sugiere. Yo lo mantengo y me gustaría que lo mantuvieran ustedes también porque es es un engranaje importante en el proceso de encadenamiento entre la lluvia de ideas y la siguiente etapa, que es el bosquejo tópico. Un bosquejo tópico no es otra cosa más que un índice. Es solo eso, un índice. Ustedes tienen su tema, lo colocan como tema y luego van por incisos. De lo primero que yo quiero hablar es de punto uno, tal cosa. Y además allí voy a sumar el 1.1 que va a hablar sobre esto y el 1.2 que va a hablar sobre aquello más. Y luego voy a cambiar de tema. Me voy al inciso 2 que trata acerca de esto y así voy desarrollando hasta el final con el material que voy a utilizar. Ok, ¿por qué es importante entonces el esquema primero y el bosquejo después? Vean, lo importante acá es que si ya tenemos un esquema con la información que queremos abordar, pues ya la tenemos jerarquizada y la tenemos también ordenada por bloques. Lo que pasa es que los bloques en un esquema por lo general son bloques con horizontalidad en importancia. Tenemos un tema central y luego hay columnas que se desprenden, pero todas están al mismo nivel porque son paralelas, ¿no? Cuando hacemos el bosquejo tópico, cuando hacemos el índice, lo que hacemos es tomar nuestras columnas que hemos desarrollado en el esquema y ordenarlas, ya no en horizontalidad, sino ya les damos un orden secuencial, con la secuencia en la cual queremos que aparezca la información ya en el documento redactado. O sea, en el esquema organizamos información por tema y subtema. En el bosquejo tópico la ubicamos en el lugar en el que vamos a redactarla al final. Allí decidimos
qué es lo que queremos que aparezca al principio, qué es lo que queremos que aparezca al medio y qué es lo que queremos que aparezca al final. Y con esta secuencia definida, con este orden definido, podemos pasar al bosquejo oracional. Ok, el bosquejo oracional, el bosquejo oracional no es otra cosa más que tomar cada uno de los conceptos que hemos enlistado en nuestro bosquejo tópico y convertirlo en una oración lo más sencilla que podamos. ¿Cómo hacemos una oración sencilla? Siempre con el orden lógico. Sujeto más verbo más predicado. Entonces, cada uno de los elementos que hemos colocado en nuestro índice lo convertimos en el mismo orden en una oración sencilla, en una oración lo más breve que se pueda. Y entonces fíjense cómo hemos ido avanzando poco a poco. Si pudiésemos tener el punto de vista, no del tema central, no del escritor, no del texto escrito, sino de uno de los conceptos que van a aparecer en el documento, su viaje sería más o menos así. Primero aparece en desorden en la lluvia de ideas, como una relación que la persona que escribe puede hacer relacionada con un tema en específico. Pero en la lluvia de ideas, por lo general, va a estar en desorden, por así decirlo, flotando en un espacio sin mucha forma, pero presente. Y resulta que la persona que va a escribir decide elegir a ese concepto o a esa idea. Entonces, lo toma con los dedos o con pincitas o como ustedes quieran y lo jala al siguiente bloque o, o a la siguiente fase, que es la del esquema. Y allí ya no está en desorden. Allí se junta con otros conceptos, con otras ideas que son similares y dependiendo de su importancia queda ubicada en un bloque afín en un lugar más relevante o menos relevante, dependiendo de la idea como tal. Y entonces ya está allí, ubicada en un punto concreto. Luego, se da cuenta que si bien está ubicada en un punto concreto, si mira hacia los costados, lo que ve son otros grupos de información iguales, porque están en un esquema de columnas paralelas horizontales. Pero quien escribe toma el bloque donde está la idea y se la lleva al bosquejo tópico. Y allí ya no puede ver a los costados bloques paralelos, sino tiene que buscar o arriba o abajo, porque va a estar ubicada en una posición concreta. Supongamos que esta idea quedó al final. Entonces, si ve hacia arriba, pues ve el desarrollo de las otras ideas que están allí enlistadas como índice. Pero sigue siendo únicamente una idea. Y como idea debe ser muy breve, o como concepto debe ser muy breve. Debe ser una palabra, dos palabras a lo sumo. Se va al bosquejo racional y allí se amplía y ya se le dota de una oración como tal, entiéndase, se convierte en una acción que alguien o algo realiza. Y entonces están allí todas las ideas que hemos ido atravesando a lo largo del proceso, convertidas cada una en una pequeña oración, siempre en el orden en el cual vienen. Y entonces el proceso está listo para ir a la siguiente fase, que es propiamente la de la redacción. Ok, ¿qué diferencia hay entre escribir oraciones en listado y redactar como tal? Ok, si escribimos oraciones en listado, pero estas están bien escritas, con una secuencia correcta y sobre todo con una relación conceptual correcta entre ellas, si leemos entonces de corrido nuestro bosquejo oracional, prácticamente podría leerse como un texto terminado.
El problema sería que como hemos construido cada una de las oraciones lo más sencillo posible, estas se van a sentir toscas, por así decirlo. Si lo leemos de corrido, vamos a sentir que el texto, dicho muy popularmente, que el texto nos tranquea, no nos fluye. Las ideas están allí, el mensaje se puede entender allí, pero hay algo que nos bloquea la lectura fluida. Para eso hacemos el último paso, el paso de la redacción, y es tomar las oraciones que hemos diseñado, colocarlas horizontalmente en los bloques informativos o en los párrafos que corresponden a cada uno de los incisos de nuestro índice, y entonces allí sí, agregar todo aquello que le va a dar fluidez. ¿Qué le da fluidez entonces a un documento? Los conectores, principalmente. ¿Qué es un conector? Bueno, un conector es una forma de dar fluidez, continuidad o inicio o finalización a una idea o a una oración. Dicho de otra forma, todas aquellas palabras, todas aquellas frases hechas, todos aquellos aditamentos que agregamos a una oración muy simple para que ésta tenga relación con la anterior o le dé paso o le dé pie a la siguiente, o bien cambie de idea entre oraciones o cambie de tema también entre párrafos. Dicho de otra forma, cuando yo digo en un texto, en primer lugar, la redacción es un proceso personal. En primer lugar, es un conector. Me agrega contexto, me da fluidez, me permite hacer una entrada un poco más laxa al tema. Si no estoy abriendo, si no estoy cerrando, para finalizar, en conclusión, como último punto, esos también son conectores. No está al principio y no está al final, está en la mitad. Además, como bien decíamos, continuando con el tema, para agregar otro dato, también no queremos que continúe, sino lo que queremos es mostrar oposición. Sin embargo, a pesar de, en contraparte, no obstante, todas aquellas también que nos van a permitir ligar una oración con otra, pero dejando claro que una se contrapone a la otra. Conectores hay varios. También se los voy a dejar. Se los puedo preparar, algunos que son comunes, como un textito breve, y esa es otra cosa que pueden también ustedes imprimir o copiar en su cuaderno a la par de su fichita de claves para tenerla allí también al lado y utilizarla en el momento correcto. Pero principalmente, este paso se basa en seguir el orden. El método no es un método porque nos diga, em, el método no es un método eficiente porque nos revele grandes misterios de la comunicación. No, en realidad, todo método de escritura lo que nos va a sugerir es que el éxito del texto depende del orden en el que llevemos el proceso. ¿Cómo evalúo yo el orden que hemos seguido para terminar un documento si tengo a la vista el esqueleto que ustedes han realizado? Ok, si yo veo que el último párrafo del texto que ustedes me escribieron el día del examen habla acerca de la redacción generativa, y además yo en el examen les pedí que hicieran un documento aplicando la redacción generativa como tal, con todos sus pasos, y que me los dejen ahí como evidencia en el examen, ¿qué es lo que yo tengo que poder ver? Si su último párrafo me habla de redacción generativa, mi última oración en el bosquejo oracional debe ser sobre redacción generativa.
Y mi último punto en mi bosquejo tópico debe ser sobre redacción generativa. Y el último punto de un bloque en una de las columnas de mi esquema tiene que ser sobre redacción generativa. Y por ende, la redacción generativa debe aparecer también en la lluvia de ideas. La clave en este caso es saber tomar un concepto desde este punto y llevarlo de la mano en el mismo lugar, siguiendo el mismo orden, hasta el documento final. Y esa es otra cosa que no les puede fallar. Por favor, el orden al momento de hacer el proceso es irrenunciable. No porque esté escrito en piedra y no porque sea la única manera de hacerlo. Pero para efectos del examen se les va a pedir que lo hagan así. Entonces, mentalícense de una vez a que el método funciona de esa manera y lo que deben hacer es apegarse a él. Así como les digo, que no se les olvide poner mayúscula, que no se les olvide poner punto. Por favor, que no se les olvide seguir el orden. Cuando hablábamos de lectura académica, lo que decíamos era, bueno, si yo leo un documento, extraigo información y hago un esquema, pues estoy encontrando el esqueleto del texto mismo. Es lo que lo sostiene, es la parte conceptual, la estructura conceptual que sostiene el texto. Puedo reconocerla porque el texto fue construido de esa manera. Ok, ahora lo que ustedes están haciendo es no reconociendo la estructura, sino creándola. Creando el esqueleto conceptual de un documento para que al final su redacción sea muy sencilla y también su comprensión sea muy sencilla. Entonces, por favor, puntos que no se les olviden, seguir el orden, mantener los pasos y hacerlo siempre con brevedad, con orden lógico, poniendo mis mayúsculas, poniendo mis puntos al final. Yo no les voy a evaluar una ortografía pulcra porque no hemos hablado de ortografía, de signos de puntuación, tal, tal. No se los voy a pedir tal cual. Si nos da tiempo, vamos a hablar de los principales, que es el punto y la coma. Pero en esencia, por favor, no me fallen en esto. Ni en mayúsculas, ni en orden. Seguramente, en este momento están pensando, esto se ve fácil, pero no lo entiendo del todo. Ok, si ese es su caso, mañana lo hacemos con un ejemplo. Como les digo, al principio del curso yo se los hago, lo hago aquí en vivo para que ustedes lo tengan y a partir de allí me van planteando qué dudas tienen. Y en la segunda mitad del periodo hacen ustedes un ejercicio alrededor de. Ok, muy bien, entonces vamos a ver. Por aquí tengo algunas. Ajá. Janet, sí. Em, Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que redactum es la acción en curso y redigere es como el... No es lo mismo, pero imagínenlo así, es como el infinitivo de, es como el verbo madre en latín, pero significan lo mismo, básicamente. ¿Alguien más por aquí? Si esto es analfabetismo funcional, no saber colocar un mensaje de forma clara por medio de la redacción escrita. Yo no diría sí al 100%, pero tampoco voy a decir que no. Funciona de la misma manera. Así como sabemos leer, pero no necesariamente sabemos interpretar, el analfabetismo funcional sí funciona igual en este caso. Muchas veces sabemos escribir porque lo sabemos, pero no podemos expresar de forma clara nuestras ideas por medio de un mensaje escrito. Se los voy a... eh, mm, se los voy a Se los voy a ejemplificar en eventualmente, espero que nos dé el tiempo al final del curso, un- una gran fuente de formas erróneas de comunicación o de formas erróneas de redacción
es, son los comentarios en redes sociales. Siempre que ando scrolleando por ahí en una red social, me fijo en los comentarios y efectivamente, muchas personas medio escriben y por ende no se les entiende qué es lo que quieren decir. Y eso no solo pasa en Guatemala, pasa en todas partes. Si puedo, les traigo algunos ejemplos. De hecho, si logramos hablar de signos de puntuación en este examen, que ya no lo creo, lo hacemos y si no lo dejamos para el siguiente, uno de los grandes ejercicios en esta etapa es ver, por ejemplo, em, mensajes ya hechos, comentarios en redes sociales, anuncios ya colocados y con base a la teoría que vemos acá, que ustedes propongan formas más claras o formas con mayor corrección ortográfica o de redacción para el mismo mensaje. Es interesante, si nos da tiempo, lo hacemos ahora, si no, lo hacemos ya para la etapa final del curso. Ok, pero sí, sí es un alfabetismo funcional también el poder escribir, pero no necesariamente poder comunicar. Por aquí tengo otra pregunta. Lo del orden, me pregunta Roger. El español siempre tiene un orden. Las oraciones base en español siempre van a comenzar con el sujeto, que es quien realiza la acción de la cual estamos hablando. Luego presentamos la acción que realiza el sujeto. Y por último, si es necesario, presentamos el complemento o el contexto de esa acción en curso. Los verbos conjugados, recuerden siempre, son aquellos que incluyen un tiempo, un género y un número. No es lo mismo decir correr así a secas, no nos dice nada, no nos transmite nada, a decir que alguien corre en tiempo presente o correrá en tiempo futuro o corrió en tiempo pasado o corre en singular o corrieron en plural o corren en plural, por ejemplo. Entonces, siempre que escribimos oraciones, sobre todo, y siempre que colocamos nuestro sujeto y colocamos nuestro verbo conjugado, nos tenemos que cerciorar de que tanto el sujeto como el verbo coincidan. Coincidan principalmente en género y en número. Si hablamos en singular de alguien, su acción no puede estar en plural, por ejemplo. Es un error común también. Lo vemos en estas semanas para que no se pierdan con ello. Em, por aquí alguien más que me pregunta si yo les puedo hacer un ejemplo. Sí, mañana en la primera etapa del periodo yo les hago un ejemplo en vivo para que lo puedan ustedes ver. Em, ¿Qué más? Sí, vean. Se los voy a plantear así. Mañana entonces, por favor, vamos a comenzar igual en el tiempo correcto. Aquí yo ya sé que nos pasamos un poquito más de las 8, lo siento por eso. Mañana seguramente nos vamos a pasar un poquito más, pero por favor, quédense. Al principio yo les presento un caso breve sobre algún tema en específico y si no, les doy un link también para que ustedes puedan leer un documento muy breve alrededor del tema. Una vez pasada esa etapa, volvemos aquí a la clase y ya comenzamos. Yo les pregunto, es lo primero que les voy a preguntar. ¿Cuáles términos podemos relacionar acerca del tema en cuestión para poder hacer una lluvia de ideas? Y la vamos construyendo, ustedes me las van dictando acá en el chat y si acaso le pido a alguno de sus compañeros que abra también su micrófono para poder dar algunas ideas. Y con la lluvia de ideas que hagamos entre todos, ya yo me quedo haciendo el resto de pasos. Yo hago un ejemplo completo de cómo iría un caso real de la lluvia de ideas al documento redactado y después de eso, si logramos terminar eso a las 7:30 más o menos, ya ustedes se van a Classroom a realizar el ejercicio que tienen que hacer. ¿Estamos? Lo que sí podemos hacer, por favor. No, con ustedes no podemos. Con ustedes no podemos porque no podemos empezar antes de las 7. Pero lo que sí podríamos hacer es no comenzar 7:10, sino tratar de comenzar 7:05, por ejemplo, para que nos dé bien el tiempo. Pero por favor, entonces, cuando terminen ustedes su clase anterior, que no sé cuál es la clase que tienen ustedes a las 6, pero cuando terminen su clase anterior,
inmediatamente vengan acá a la sesión y yo ya voy a tener el contador listo. Así a las 7:05 comenzamos sin falta y no nos come tanto el tiempo y no se quedan ustedes tanto tiempo más después de las 8. Muy bien. Entonces, estamos para mañana, por favor. Y bueno, eso. Si ya no tienen más dudas relacionadas con, se pueden retirar, que tengan buena noche y me voy a quedar.